Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Mi nombre es Camilo Bello, director de publicaciones en el Instituto Fe y Libertad. Y nos acompaña Álvaro Iriarte, autor del artículo Lord Acton, Limitación del Poder y de las Mayorías para Preservar la Libertad, que se publicará en la próxima edición de la revista Fe y Libertad sobre libertad, fe y política. En su artículo, Álvaro estudia el pensamiento de Lord Acton a la luz de la realidad en América Latina, en especial a los nuevos desafíos que enfrenta la libertad en el siglo XXI a causa del socialismo, el populismo y bueno, otros movimientos que tendremos oportunidad de discutir hoy. Bienvenido Álvaro, te agradezco mucho por tu tiempo, por estar aquí acompañándonos. No, muchas gracias, Camilo. Un saludo a todos los amigos del instituto en Guatemala y feliz de poder estar acompañándolos hoy día para conversar de Lord Acton en Latinoamérica y quizás hay algunas conexiones impensadas para muchos que puede abrirles un horizonte nuevo de estudio y de experiencia intelectual. Seguro, seguro, así va a ser. Pues Álvaro, la verdad que yo ya he tenido oportunidad de leer tu artículo. Me gusta no solo la claridad con la que expones diferentes temas, metafóricamente hablando, haciendo hablar a Acton en una coyuntura, en una lectura un poco más propia a nuestro contexto latinoamericano. Entonces, bueno, pues en primer lugar, para los que nos están escuchando, me gustaría preguntarte a qué te dedicas, qué es lo que te apasiona, cómo te interesa o por qué te interesa más bien Lord Acton y esos intelectuales liberales. Sí, bueno, yo por formación soy abogado en Chile eh, y por deformación, diríamos, ¿no? Por gusto, por agrado, estoy bastante vinculado a la historia de las ideas, al mundo de las ideas y en particular un tema que me apasiona y en el que estoy tratando de construir un pequeño aporte tanto en Chile y eventualmente para la región es analizar y entender la configuración de lo que podríamos llamar un pensamiento conservador, pero no como lo hemos entendido tradicionalmente en óptica europea de reaccionario, o necesariamente dentro de la fusión liberal-conservadora, sino que identificar elementos propios de este pensamiento, de esta forma de enfrentar la realidad. Y en particular, hay varios personajes que son ajenos. Primero porque vienen del mundo angloparlante. Estoy pensando en Lord Acton, estoy pensando en Russell Kirk, estoy pensando incluso en William Buckley Jr., pero que tienen un contexto, si bien es cierto, determinado en el tiempo y en la historia, hay lecciones muy valiosas que en Latinoamérica podemos revisitar. Y eso es en parte, y actualmente estoy ejerciendo como director de contenidos en el Instituto República, que somos un centro de estudios en Chile precisamente dedicado a promover y popularizar las ideas de una sociedad justa y libre en la juventud. Excelente, me encanta el eslogan, ¿eh? No solo lo suscribo, sino que me parece una labor necesaria, ¿no? Iba a decir que tal vez para nuestros tiempos, pero de hecho creo que es para todos los tiempos. Así que, perfecto, gracias, Álvaro. Otra inquietud que tenemos a propósito para pues, ir conociendo un poco de tu actividad, de tu quehacer, de lo que ya, bueno, nos vienes contando, me gustaría que nos pudieras, grosso modo, explicar cuál es la visión antropológica que comparte Lord Acton y cómo entiende él, pues eso, al hombre, a la naturaleza humana, qué vinculación tiene, aun cuando lo mencionas, de hecho, en tu artículo, este sincretismo, si se quiere, de la visión cristiana, una visión histórica, una visión antropológica, vaya. Me gustaría que pudieras esbozar, pues, cómo lo va a plantear el Lord Acton, esa lectura al hombre. Mira, la verdad es que Lord Acton es un personaje muy particular, bien característico. Una de sus principales biógrafas, Gertrude Himmelfarb, dirá que Lord Acton era demasiado liberal para los católicos y demasiado católico para los liberales. Y quizás ese es como el gran problema, o más que problema, la gran dificultad práctica cuando uno aborda la figura de Lord Acton. Ahora, la visión antropológica de Acton, precisamente, Camilo, y tú algo comentabas,
parte del presupuesto en cuanto a que el ser humano es una criatura de Dios. Y esa criatura fue hecha a imagen y semejanza. O sea, desde esta perspectiva, Lord Acton es un pensador profunda y radicalmente cristiano, en el entendido que asume la naturaleza limitada y no solamente limitada, sino que además creada del ser humano. Y esto va a definir completamente su visión antropológica y las consecuencias más evidentes que iremos conociendo, que iremos desarrollando. ¿Por qué? Porque efectivamente, al basar su antropología, su concepción del ser humano como esta, o la persona, como esta criatura de Dios, parte del entendido que no existe en la obra, podemos hablarlo después, pero Lord Acton técnicamente no escribió un libro, tiene discursos y artículos. La obra de Acton no va a ser, la persona no va a quedar determinada por una serie de factores que ya en la época de finales del siglo XIX y comienzos del XX estaban haciendo estaban tomando el control de las visiones antropológicas. O sea, no va a estar distorsionada por las categorías como la nacionalidad, la raza, sino que, o la clase, que son tan característicos de lo que será el desarrollo antropológico en el siglo XX, sino que derechamente vuelve al elemento más puro y esencial, que es el ser humano como criatura individual que ha sido creado a imagen de Dios y que participa, por tanto, de la santidad o de la dignidad que tiene este ser creador, Dios, el Dios cristiano. Y en esto es muy relevante, porque por esta naturaleza es que el ser humano posee derechos morales y derechos políticos. Y aquí quiero hacer el punto: derechos morales y políticos que no pueden ser desconocidos en la sociedad. Porque si tú desconoces los derechos morales y los derechos políticos que emanan precisamente de esta especial naturaleza del ser humano, tú en la práctica lo que estás haciendo es ir en contra de la cosmovisión, en contra de la visión amplia y total que implica la existencia de Dios y el orden de la realidad. Perfecto. De hecho, escuchándote, me parece que es importante, bueno, que hagamos tal vez una breve explicación de quién fue Lord Acton, pero además no solo de quién fue, sino, bueno, de la importancia que cobra este intelectual, este historiador, político, pensador de origen italiano que nace en el siglo XIX, ¿no? Y que, bueno, pues fue representativo, importante en términos de las discusiones que se dio en torno a la libertad individual, por ejemplo, en torno a la separación de poderes, la limitación del poder del gobierno, que es algo que tú vas a discutir en tu artículo, y algo que también le prestas bastante importancia es a la libertad religiosa, ¿no? Y a la tolerancia como una de las responsabilidades que los líderes políticos deberían asumir. Tú utilizas, de hecho, un término muy interesante. No hablas tal vez de la secularización, no hablas de esa separación, sino que lo expresas de otra manera, ¿no? Entonces, entendiendo, por ejemplo, que este autor Acton fue un crítico agudo respecto al absolutismo, a la concentración excesiva del poder, que puede estar en las manos del Estado, ¿no? O en figuras autoritarias. Teniendo en consideración esto que acabo de mencionar, me gustaría preguntarte, Álvaro, ¿por qué crees que es importante que nosotros aquí en Hispanoamérica, bueno, abordemos a este autor del siglo XIX? Mira, efectivamente, Acton es un personaje bien particular. Y su historia de vida personal es una historia que yo trataría de calificar hoy día, estaría perfectamente disponible para hacer una serie en cualquier plataforma de streaming. ¿Por qué? Tú bien dijiste, nace en Nápoles. Su madre, o sea, su padre su padre es inglés católico. Su madre desciende de una de las principales familias bávaras en el continente. Acton será una persona educada y que podrá hablar inglés, alemán e italiano fluido, además de latín y lectura de latín y griego. Y la experiencia de él va a estar principalmente en Inglaterra, Reino Unido, diríamos, para estos efectos. Y
nosotros tenemos que entender que cómo Acton llega a desarrollar esta profunda desarrollo intelectual, precisamente del concepto de libertad, de los derechos del individuo, y cómo lo pone en perspectiva en la época, porque Acton era católico, y todavía en Inglaterra para el entonces, 1870, 1800, incluso antes, 1850, para ser más preciso, Acton se enfrenta a la desconfianza y la discriminación que subsistía como corriente de pensamiento político y como práctica política respecto de los católicos en Reino Unido. Esto era fruto de una larga herencia asociada a lo que fue la gloriosa revolución y el régimen de la dinastía de los Estuardos, que eran católicos. ¿Ok? Pero Acton, en el fondo, va a ir teniendo una esperanza, porque, por ejemplo, para que tú y para que la gente que nos escucha y lee lo tenga claro, o sea, Lord Acton, a pesar de su preparación y de su capacidad intelectual, fue rechazado por la Universidad de Cambridge y a la Universidad de Oxford también. ¿Por qué? Por ser católico. Y entonces se ve la necesidad de estudiar para continuar y hace sus estudios en la Universidad de Múnich. ¿Ya? Pero esto te va a mostrar este aspecto importante. Y como la antropología de Lord Acton es precisamente una antropología profundamente católica, fundada en las verdades de la fe católica, tú diste en el clavo, como decimos nosotros en Chile. Porque Lord Acton, de hecho, y hay pasajes que están incluidos en el artículo, donde señala que él no habla de separación iglesia-estado, sino que él habla de distinción. Y esto es muy relevante, porque cuando tú haces el concepto separación iglesia-estado, tú estás poniendo como un binomio, pero antitético. O sea, tú tienes una confrontación y quieres separar ambos espacios, ambas esferas, de manera de que la una no influya en la otra. Pero Lord Acton, de alguna manera, lo que nos está diciendo es, tenga cuidado, porque el ser humano es único e indivisible. Y esa individualidad implica que es alma y cuerpo, implica que tiene una vida que se desarrolla tanto en el Estado o en el reino, por decirlo de alguna manera, en que le compete como ciudadano terrenal, pero además siempre tendrá una serie de obligaciones y una serie de dinámicas propias de su pertenencia a la iglesia. Y la distinción, no la separación, la distinción tiene que ver precisamente con reforzar la libertad del individuo en ambos ámbitos. Porque al final de cuentas, lo que te dirá Lord Acton es que el cristianismo va a tener como gran aporte, el gran aspecto revolucionario del cristianismo en la historia es precisamente que innova doctrinalmente y establece entonces el sentido de derechos y obligaciones que nosotros diríamos en jerga moderna pública. Le da un nuevo sentido. Y ese sentido es permitir que la libertad se arraigue en el continente europeo. Y nosotros somos hijos del continente europeo, culturalmente hablando. Nuestro proceso de incorporación al mundo occidental pasa a través del mundo europeo. Entonces, este es el perfil de Acton y es por eso que él tomará esta actitud y llegará a decirnos que la libertad básica y esencial es la libertad de conciencia. Y esa libertad de conciencia, en estricto rigor, tú la ejerces tanto respecto de la autoridad terrenal, hablemos del Estado, pero también Lord Acton lo plantea respecto de la iglesia. Hay un límite. Y por eso yo te comentaba al comienzo esta frase de Gertrude Himmelfarb, era demasiado católico para los liberales y demasiado liberal para los católicos. Al punto tal que hay una frase que es famosa de Lord Acton, relacionado con lo que tú decías, ¿no? Cuando Lord Acton nos dice, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, esa clara visión de los riesgos que implica el ejercicio del poder frente al individuo, Lord Acton la formulará refiriéndose a uno de los debates que mayor pasión despertaron en su vida,
que tenía que ver con la infalibilidad papal y con la forma en que se percibía el rol del obispo de Roma al interior de la iglesia. Excelente intervención, explicación. Creo que en parte ya te has venido adelantando un poco a la siguiente pregunta que tengo, Álvaro, pero no resisto a hacerla. Así que yendo directamente a tu texto, tú hablas a propósito del tema de la libertad, que creo que es uno de los conceptos transversales en todo el documento. Hablas respecto a la libertad sobre Acton de la siguiente manera, cito. Por libertad entiendo la seguridad de que todo hombre estará protegido para hacer cuanto crea que es su deber frente a la presión de la autoridad y la mayoría, de la costumbre y de la opinión. No es esta la única definición de libertad, pero es una definición de hecho que refleja la cercanía que en cierta medida va a tener Hayek más adelante, ¿no? Según la cual la libertad es ausencia de coacción. Por tanto, la Correcto. pregunta sería, ¿no? Estas definiciones que van más adelante otros autores también afines al corte liberal, a Mises, Hayek, etcétera. ¿Crees que son de alguna manera o van en armonía con la interpretación que tenía Acton? Mira, es interesante ver cómo se llega a esta conclusión desde dos vertientes y perspectivas distintas. Eh, hay una relación directa, es evidente, pero el origen y cómo se llega son distintos. O sea, Lord Acton es liberal. Él se autopercibe y se autodefine en su forma de relacionarse como liberal. Eh, y esto es súper importante, Camila, porque si bien es cierto, es liberal, hoy día tú encontrarías muy complejo que un liberal Ajá. argumentara la libertad de coacción de Hayek en base a la antropología profundamente cristiana y, si me Sí, sí, sí. permites, profundamente católica, que desempeña un rol central en el pensamiento del Oracto. Ahora, es evidente el punto de conexión, pero ¿dónde está, como te digo, la gran diferencia para arribar a la conclusión? Que en Loracton esto se hace precisamente porque en la visión antropológica tiene que resguardarse siempre la conciencia. ¿Eh? Como lo han dicho por ahí otros posteriormente pontífices, ¿no? Creo que fue Pablo VI, el sagrario más íntimo del ser humano es la conciencia. Y esa es la diferencia. Y el límite, por lo tanto, al ejercicio de todo poder será la conciencia. Y es por eso que la definición que ocupamos en el artículo de Lord Acton, que es una definición muy clara que está en su obra, es precisamente esta que se conecta con la libertad de no ser obligado o no ser impedido también, porque va a depender cómo tú lo coloques. ¿Ah? Fíjate que en el caso de Hayek es ausencia de coacción. Es una elaboración mucho más simple, más sintética. La ausencia de coacción queda de manifiesto que no te pueden obligar a hacer algo o no hacerlo. Cuando tú Ujú. revisas la definición de Lord Acton, es muy interesante cómo él la explicita, porque siendo una persona que reconoce, sin lugar a dudas, la importancia y el peso que tiene el cristianismo, la tradición y otros elementos adicionales, dice que no hay presión ni de la autoridad, refiriéndose al poder legítimamente constituido, al poder, y esta autoridad puede ser la autoridad civil como la autoridad eclesiástica, tampoco es de la mayoría, por lo tanto comienza a configurar aquí un límite a la regla mayoritaria que es tan importante para la tesis del liberalismo, ¿eh? El dogma de la democracia, el dogma de la mayoría. Y luego también te dice, tampoco es la costumbre y la opinión, o sea, te está planteando una visión detallada. O sea, si, para resumir, cuando Hayek te dice libertad de coacción, ya se da por sentado todos estos elementos. Cuando Lord Acton te explica su concepto de libertad, lo hace desde la antropología cristiana, particularmente de su visión católica, y por eso tiene la necesidad de dejar muy en claro que nada ni nadie puede forzarte a actuar en contra de tu conciencia. Ojo, que esto no significa que tu conciencia esté siempre correctamente orientada y que haya hecho los juicios apropiados. Pero aún así, asumiendo ese riesgo, Lord Acton cree que aquí está la clave de la libertad
para Europa y, en este sentido, por añadidura, lo será para nosotros en Latinoamérica. En resumidas cuentas, creo, Álvaro, que es indiscutible que para Lord Acton, él, si bien valora profundamente la libertad individual, la va a considerar de hecho como un principio fundamental para el desarrollo humano y, ¿no? Y si se quiere, para el progreso de la sociedad. Hay algo que también tú has hecho mención en reiteradas ocasiones en esta conversación, y es que creo que él considera que el individuo debe tener esta libertad de expresar opiniones, ¿no? De practicar su religión, a propósito de que lo has mencionado, inclusive de perseguir esos, no sé, intereses y tomar decisiones autónomas para su propia vida, siempre y cuando esto no interfiera en los derechos y las libertades de los demás, que creo que es un principio no solo afín a una visión cristiana, sino a una visión altamente liberal, ¿no? Entonces, entendemos que Acton entiende la libertad no solo como la ausencia de coerción o coacción, como tú lo decías con Hayek, o restricciones impuestas por el gobierno a la autoridad, sino algo que me parece pertinente que tú lo esbozaste también, es esta capacidad de que cada uno de nosotros como individuos podamos buscar nuestro propio bienestar y perseguir nuestras propias metas de acuerdo, bueno, pues a nuestras convicciones, ¿no? Y esto me lleva a otra cosa que tú mencionas en el texto, porque hablas de la tolerancia. Entonces, Lord Acton, ¿cómo entiende la tolerancia respecto de qué principios o conductas hacemos de ser tolerantes, ¿no? Solo antes de pasarte ahí el micrófono, recuerdo que tuve un docente cuando estaba en la facultad, decía que la tolerancia no era un concepto que tuviera como buenas... como una aceptación provechosa, digámoslo así, sino que había que utilizar el término más bien hospitalidad, porque el que tolera soporta, ¿no? Es el que es Uh -huh. hospitalario, es el que está abierto, ¿no? Entonces, Lord Acton, repito, ¿cómo entiende la libertad? La libertad, perdón, no, la tolerancia también. Mira, esto ya aquí entramos un poco más al pensamiento profundo de Lord Acton, pero efectivamente piensa tú que Lord Acton dirá derechamente que toda libertad es en su raíz la preservación de una esfera privada, exenta del poder del Estado. Ese es el punto de partida. Hay una esfera que queda exenta del poder de la autoridad del Estado. Esa esfera privada es lo que entendemos por libertad. Por eso nos dice que, en su definición, que es la seguridad de que estará protegido para la libertad de no ser forzado a hacer o no hacer, ¿ok? Pero en segundo lugar, cuando te dice que la libertad es este ámbito de preservar una esfera privada, la conecta de inmediato con la religión y te dice, la religión es madre de la libertad. Esa es la afirmación, esa es la aseveración que hace el oráculo. Un católico devoto, piadoso, practicante de su religión. Y te dice entonces que, que, que hay una relación, porque la religión es madre de la libertad. Y por lo tanto, la libertad va a ser el fruto natural de la religión. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿cómo lo plantea Acton? Y ahí lo conecto con tu pregunta de la tolerancia. Acton va a plantear que llega un momento donde la libertad, y él pone el caso en particular en la historia europea de el surgimiento de aquellos grupos como pueden ser algunas denominaciones, piensa él en los puritanos, piensa él en los calvinistas. Fíjate que en el fondo que tiene que ver con el cisma o la escisión de estos grupos de la Iglesia Católica, el proceso que conocemos generalmente como la Reforma, ¿no? Pero él lo que te va a decir es que en el fondo eh, se adopta la libertad como ideal político solo después de que se ha adoptado como un ideal religioso. Porque son estos grupos los que van a comenzar solicitando la libertad de conciencia, levantando la libertad de conciencia, y serán estos grupos, para hacer la transición política, los que buscarán ser tolerados. ¿Ya? Y en ese sentido, el concepto de tolerancia no tiene la connotación negativa que te comentaba, que me parece muy atingente. El Lord Acton no la tiene. El Lord Acton, la tolerancia implica conectarlo con esta garantía de que no vas a ser obligado a tomar una acción o a realizar o a omitir algo, ni por la autoridad, ni por la mayoría, ni por la costumbre, ni por la opinión.
Y este entonces es este paso que es para él, en estos términos, si me sigues, es natural. O sea, es levantar la libertad de conciencia frente al Estado, por una esfera privada. No olvidemos que no hay separación iglesia-Estado. Las iglesias son iglesias nacionales, independiente que el reino o la monarquía particular sea católica, luterana, calvinista, episcopaliana, anglicana, hay unión. Por lo tanto, si hay una intervención obligándote a creer, está traspasando esa esfera privada. Como tienes la esfera privada, esa esfera es la que se va a transformar en el concepto de libertad, que está pidiendo que sea simplemente tolerado tu forma distinta de cumplir tus obligaciones en conciencia. Y de ahí el salto se transforma rápidamente a un ideal político. Y es más, nos dirá, y esto lo explica bastante bien Gertrude Himmelfarb en su libro, que no, porque en el fondo Lord Acton, A Study in Conscience and Politics, dirá que de ahí existe un paso natural. Y la explicación es esta. Cuando tú tomas esta actitud, tú rápidamente vas a transformarte en una, pensando por ejemplo en los grupos, los puritanos o en estas nuevas denominaciones y congregaciones, tú rápidamente vas a demostrar una actitud mucho menos complaciente y quizás más de alerta respecto de la autoridad, porque sabes que esa autoridad en algún momento estuvo por suprimirte, suprimir tu libertad, no tolerar tu existencia como un grupo distinto. Y ahí está la conexión. Entonces, esa es la tolerancia. Y por eso que el concepto de tolerancia del Oractum se conecta directamente con el concepto de libertad, mediado por la experiencia histórica del proceso religioso. Mira tú. Pues la verdad que muy, muy claro y creo que nos abre la oportunidad a otras preguntas que en torno a lo que tú mencionabas a propósito de estos, digamos, entidades de organización gubernamentales o estatales que también va a tratar Acton. Mencionabas entre todo ello la democracia, ¿no? Que creo que también es un tema discutido por este intelectual y que considera que es un sistema, bueno, político fundamental, ¿no? Para salvaguardar la libertad y también para promover esta participación ciudadana al interior de la esfera del gobierno, ¿no? Pero teniendo en consideración que Lord Acton defiende estos conceptos de libertad, de tolerancia, de participación, de, digamos, de la oportunidad que cada uno de nosotros haga de sí lo que, bueno, le apetezca, le considere que es de provecho, ¿qué problemas o peligros ha identificado Acton en la democracia? Mira, Lord Acton, en ese sentido, siguiendo con la línea argumental, efectivamente valida la dinámica de la democracia, en particular la democracia representativa, que es la experiencia vital que él tenía en Inglaterra. Incluso Acton fue miembro de la Cámara de los Comunes, o sea, formó parte del Parlamento británico. Pero cuando tú te detienes al concepto de libertad de Lord Acton y te detienes también a esta explicación de la tolerancia y el ámbito de la conciencia, tú ya tienes luces. O sea, él expresamente dice que, cuando da el concepto de libertad, que no vas a ser obligado por la mayoría. Y aquí está la base de la advertencia que hace Acton respecto del régimen democrático. Y Acton nos dirá que la democracia puede funcionar como una herramienta efectivamente para detener y controlar el abuso de poder del Estado, pero que la democracia en sí misma también puede convertirse en una herramienta de abuso, una herramienta de opresión. Y esto tiene que ver precisamente porque, y eso es lo que más importancia o interés tiene para nosotros en América Latina, la regla mayoritaria no puede reemplazar, en la visión de Acton, la libertad. La regla mayoritaria no reemplaza la libertad y por lo tanto la regla mayoritaria tiene límites y esos límites están expresamente establecidos en la dignidad y libertad del ser humano. O sea, la regla mayoritaria no puede ser la justificación para vulnerar la libertad intrínseca de las personas. Ese es el mensaje. Y esto tiene mucho sentido porque en el fondo
desde esta óptica, tú puedes entender esta figura de la tiranía de la mayoría. O sea, en el fondo existe una moraleja, existe una prevención en los escritos. Y la prevención y moraleja será que la regla mayoritaria no puede vulnerar los derechos. Y esto es un tema, porque por ejemplo en Latinoamérica, con los socialismos del siglo XXI y con algunas vertientes de populismo, se lleva a elección, ya sea a través de una mayoría en el Congreso o de un referendo, normas que pueden limitar o derechamente suprimir derechos individuales o la libertad misma de las personas. Y la pantalla que les da legitimidad es precisamente el hecho de que es un proceso democrático, que hay una norma que se vota y esa norma es aprobada por la mayoría. Ahora, en esa línea de argumento, mientras más amplia sea la mayoría, mucho más fuerte y sólido es la adopción de esa decisión. Acton te dice, no, 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 no. Eso no es así. La democracia y la regla mayoritaria no tienen una capacidad de ir más allá de la libertad y de la dignidad de la persona. Y ahí está el gran tema. ¿Te fijas? Entonces, Acton advierte, y es más, varios autores consideran que Acton en este punto, a pesar de que fallece en 1902, Camilo, sería uno de los primeros autores de pensamiento político eh, capaces de prever el escenario de los totalitarismos del siglo XXI. Y es de ahí de donde yo creo que también, en ese sentido, sirve para entender las amenazas que se presentan hoy en Latinoamérica con el socialismo del siglo XXI y con los populismos autoritarios. Justamente mientras te escuchaba me venía a la cabeza otro intelectual, pero este es de origen francés, ¿no? Alexis de ¿De Tocqueville, Tocqueville? en La democracia en América. Tiene esta reflexión sobre la democracia y esa alusión a la posibilidad de que esto se vuelva una tiranía, ¿no? Porque creo que ambos estarían en acuerdo de que se apuesta por una democracia representativa en la que los ciudadanos, bueno, pues puedan elegir a sus representantes, pues a través de elecciones libres, justas, como tal vez el mejor sistema que pueda garantizar que los intereses de esta misma sociedad en su conjunto, ¿no? Reflejen lo que las decisiones de estos ciudadanos, bueno, pues van a buscar, ¿no? Sin embargo, ambos también se muestran reaccionarios, veámoslo así, o se muestran críticos a la posibilidad de creer que este es un modelo como fin último, ¿no? Sino más bien como, Exacto, si la palabra cabe, como un medio, ¿no? Creo que sería exacto, pertinente. Y exacto. esto, solo me gustaría que lo pudiera relacionar con lo último que dijiste respecto a cómo podría hacer frente a esta idea para el socialismo del siglo XXI, ¿no? ¿Cómo lo vería? Sí, claro. Bueno, fíjate que efectivamente, desde esta perspectiva, eh, Acton siempre va a desconfiar de todo poder político centralizado y excesivamente concentrado. Ujú, Eh, y esto es precisamente porque eh, había una tendencia en el ser humano a extralimitarse. Ahora, comparte varios de estos puntos y de estas percepciones con Alexis de Tocqueville, pero tiene diferencias porque Tocqueville, por ejemplo, tiene una visión más bien crítica del rol que desempeña o que tiene que desempeñar en el mundo democrático, en el modelo de la democracia, la religión y la aristocracia. ujú. Lord Acton, sabemos y queda claro que asume y tiene como punto de partida que la religión tiene un papel importantísimo que desempeñar en la democracia, porque es el origen de la libertad, el origen de la restricción de los poderes, el concepto de dignidad de persona y los derechos, dirán después algunos, los derechos humanos irrenunciables que se Así tienen es. con independencia. Y respecto de la aristocracia, o de lo que se entendía por esta aristocracia, un grupo de personas eh, que tenían una larga tradición, que más que los privilegios tiene que ver con cómo se percibía el origen de la aristocracia, ¿no? Un grupo de personas selectos, de los mejores, con mayor preparación. eh, y nos dirá Lord Acton que religión y aristocracia no están obsoletas y forman parte importante de los elementos que son necesarios para mantener una sana democracia. Esto Así también a la es. luz de la experiencia británica, donde existe una valoración de la famosa constitución mixta, que en el fondo
desde la revolución, de la gloriosa revolución, hace funcionar teóricamente en equilibrio la monarquía, la aristocracia y la democracia. La monarquía representada por la figura del rey, la aristocracia por la Cámara de los Lords y la Cámara de los Comunes siendo el espacio representativo. Ahora, eh, Acton te dirá en ese sentido que no puedes dejar todo al arbitrio de la democracia, porque entre otras cosas él señala que en la época de la Grecia clásica, ¿ah? eh, las etapas que mostraron el mayor desarrollo de la democracia en la antigüedad, o sea, donde en el fondo la regla de organización de la sociedad era efectivamente la regla democrática, también se percibía que existía la mayor opresión de la mayoría respecto de la minoría y en donde no se toleraba la disidencia. Y de hecho, por ejemplo, en sus escritos, Acton levanta el punto muy crítico respecto de esta famosa medida de la Atenas de Solón del ostracismo, ¿no? Ujú. Esto de que si hay alguien que, porque es votado por la mayoría, porque no es que esté la fiscalía o procuraduría persiguiendo un delito y que la sanción sea esto, había otra dinámica, y que lo voten por exiliar, por ostracismo, eso es una vulneración de la libertad y de la tolerancia, porque no se permite esa disidencia dentro de la comunidad. Esa es la precaución que nos hace Lord Acton. Excelente, excelente esta última frase, me parece reveladora, ¿no? Epifánica. Claro. Álvaro, la verdad que se nos ha pasado el tiempo, ha sido increíble cómo ha volado el tiempo en esta conversación, pero antes de cerrar me gustaría tal vez pedirte si tienes alguna reflexión última para los que nos escuchan. Sí, mira, yo invito a la gente, hay una muy buena edición de las obras por Unión Editorial, y eso está disponible muchas veces, tanto digital como en formato tradicional, en distintos de nuestros países de Latinoamérica. Releer a Lord Acton. Nosotros en Latinoamérica muchas veces creemos que la democracia es suficiente límite a los totalitarismos, porque perfectamente no atravesamos las mismas situaciones como fue la Alemania nacionalsocialista, la Italia fascista o la Unión Soviética comunista. Tenemos algunas cosas que se acercan, no se alejan. Pero cuando entramos en la dinámica de los ensayos de Lord Acton y también su correspondencia epistolar, que es bastante, sus cartas, perdón, que son bastante profusas y tiene bastantes tomos al respecto, tú puedes encontrar, Camilo, que efectivamente la democracia es relevante, pero no puedes Ujú. dejarla sola en la protección y defensa de los derechos y libertades del individuo, en la defensa de la libertad. Y eso es lo que ha quedado demostrado en Latinoamérica recientemente, tanto con el experimento del socialismo 21 como con los populismos de carácter autoritario que están surgiendo. Porque no olvidemos que estas figuras llegan por la vía democrática al poder y desde el poder, apelando a la regla mayoritaria, y que es la voluntad del pueblo, proceden a oprimir la disidencia, oprimir las libertades y en definitiva van vulnerando los derechos del individuo. Y ese es el principal interés y la principal razón por la cual podemos encontrar valiosos argumentos en Lord Acton para enfrentar este desafío que es cotidiano, vigente en nuestros distintos países de Latinoamérica. Les recomiendo descubrir este personaje, encontrarse con él. Como todo personaje tiene luces y sombras, pero acá hay aportes muy valiosos. Perfecto, Álvaro, me quedo con esto, esta tal vez reflexión última sobre, bueno, pues no comprender que la democracia, bueno, deba dejarse las riendas sueltas, ¿no? Sino más bien reconocer que se puede dar esta tiranía de la mayoría en el supuesto caso de que se desatienda o más bien se deje a, a que a que se tomen decisiones de forma, bueno, pues, imprudentes, ¿no? Que estas, bueno, pues afectan a todos y que bueno, es una realidad en nuestros países, ¿no? Así que nada, gracias Álvaro nuevamente por acompañarnos en este episodio y gracias también a quienes se han unido en esta transmisión. Para leer todos los artículos de la revista Fe y Libertad pueden ingresar a revista.feylibertad.org
Y también los invitamos a visitar nuestra página oficial feylibertad.org para conocer todo nuestro contenido y actividades. Próximamente publicaremos el artículo de Álvaro, así que nada, la expectativa de leerte, Álvaro. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Camilo, y feliz de poder acompañarte a ti y a todo el equipo del instituto que hace una tremenda pega. Gracias.